tenemos entrevista. Tenemos una entrevista, ya está conectada la licenciada en criminalística Jael Bischoff para hablar de ciberdelito, de grooming específicamente. ¿Pero por qué? Porque condenaron a un hombre por contactar a una menor vía Instagram y abusar de ella. La niña tenía 11 años, le había propuesto ser la cara de una conocida marca de ropa. Hacer una sesión de fotos. Una sesión de fotos. Por 350.000 pesos. Plata, celular y ropa y fama. Todo eso le prometía a una nena de 11 años, un tipo de 34. ¿Cómo está, Jael? Siempre hablamos de este tema, pero como decíamos con Roma, es muy importante siempre mantenerlo vigente, ¿no? Hola, chicas, ¿cómo están? Sí, me parece importantísimo recalcar cada tanto la importancia que tiene este tema y sobre todo con la cantidad de casos que tenemos en Salta. ¿Cuántos hay aproximadamente? ¿Cuántos se está denunciando? Si es una de las provincias tal vez donde más sucede. Tenemos un índice muy alto, sobre todo en el interior, no sabría decirte ahora números exactos, porque, te cuento que nosotras estamos haciendo algo de estadísticas desde el Observatorio de Protección para la Infancia, pero si entran, obviamente, a la página del Ministerio Público Fiscal y buscan la Fiscalía de Ciberdelitos, van a encontrar bastante información, porque la fiscal Sofía Cornejo está haciendo un trabajo espectacular y está trabajando con un montón de casos que habían quedado archivados en la parte de graves atentados contra la persona o de abuso sexual por haber sido justamente online, por ejemplo. Para el que recién se conecta o nunca escuchó esto, ¿qué es el grooming? Bueno, el grooming básicamente es lo que ocurre cuando una persona mayor de edad acosa por medio de las tecnologías a una persona menor, generalmente con intenciones sexuales, ¿sí? Estas personas pueden tener 3 objetivos diferentes. El primero sería el caso en el que se busca crear un vínculo con el fin de producir MASI, que vendría siendo material de abuso sexual infantil, lo que antes se denominaba pornografía infantil, para uso personal. Luego tenemos otro grupo que busca producir MASI, pero para comercializarlo, para ingresar en otros grupos y obtener más de este material. Es terrible, incluso aquí en Salta se han desbaratado varias bandas que comercializaban material de abuso sexual infantil. Es terrible, pero en Urundel, en Capital, en Cerrillos, en Orán, desde las localidades más chiquititas hasta más incluso grandes, conectadas con otras provincias. Y con otros países también. Sí, hace poco se hizo allanamientos masivos en el interior y había un grupo de 3 hermanos que estaba manejando una banda que producían material de abuso sexual infantil, pero en masa directamente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Así que, sí. Y bueno, el continúa. Tercer grupo del que les estaba hablando es justamente el que nos importa en este momento porque es el caso que ustedes traen a colación hoy, que es el que busca víctimas en el área en el que se encuentra para concretar un abuso físico. Que básicamente prometen cosas, como vimos, le prometía a la chica ropa, dinero y demás, para concretar el encuentro. Claro, una niña de 11 años. 11 años, llegaron a encontrarse, abusó de la nena y fue su madre quien toma conocimiento después, hace la denuncia y demás, pero llega a encontrarse con la menor. Y la prisión que dictaron es de 6 años nada más. ¿Qué pasa con esta gente? En 6 años puede estar libre. No es una patología que requiere algún tipo de tratamiento. Una persona que luego la condena se puede volver... implica de todas maneras tratamiento psicológico, pero esta no persona se asegura algo. ¿Puede reinsertarse en la sociedad después? ¿Qué seguridad tenemos los padres, las madres de que no vuelva a cometer un delito similar? Bueno, mi opinión respecto a esto es bastante personal, pero en general la psicología te dice que una persona que pasa a ser ya un pederasta, porque recordemos que hay una diferencia entre pedófilo y pederasta, el pedófilo es el que no ha tenido contacto con un menor todavía. En general, los violadores está comprobado que por más tratamiento que tengan, no es fácil que se reinserten en la sociedad, es un delito que suelen ser reincidentes. ¿Cuántas veces vemos el violador que salió y a los 2 días cometió otro abuso? Pero bueno, respecto de la pena, son cosas que hay que rever, porque por ejemplo el Código Penal para el grooming sin abuso físico te pone una pena de 4 años como máximo. Claro.
Claro, y sigue siendo abuso a menores, o sea. Claro. Son cosas que hay que volvernos a replantear como sociedad y poner penas más duras. Ujú. ¿Y pensás que es un buen momento para hacerlo ahora? Hablamos cada cierta cantidad de semanas, hablamos, ¿no? O un caso de abuso con este tipo de situaciones, o los allanamientos a una banda que producía material de abuso sexual infantil, o niños y niñas que son secuestradas. ¿No Incluso es importante? por profesores también pasa mucho. El otro día hablábamos justamente de un caso en el Colegio de San Alfonso. No hay que ponerlo en agenda ya, y sobre todo porque tenemos niños y niñas que cada vez son más chiquitos y a más temprana edad acceden a teléfonos celulares, a internet, a redes sociales, y los pone un poco, ¿no?, en peligro. Sí, totalmente. O sea, debería ser un tema que ya debería estar en agenda. Si bien permanentemente se están proponiendo nuevos proyectos de ley respecto a esto, pero es como yo les contaba la vez pasada, son delitos que avanzan exponencialmente, al igual que la tecnología, entonces muchas veces las legislaciones pasan a quedar obsoletas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando mucho con el tema de capacitación, estuvimos todo el año yendo a colegios para capacitar a los chicos, pero estamos viendo que hay muchos huecos porque la gente está muy desinformada. Sí. Entonces, por ahí los casos llegan a juicio y tenés el problema de que no se procedió bien ya desde el minuto 1 porque, por ejemplo, el padre se hizo pasar por el chico y eso complica un montón la investigación. Entonces, lo ideal es ir a denunciar sin que haya intercepción de otro mayor, ¿no? Sin que llevar simplemente los chats entre el menor y la persona que esté ejerciendo el grooming. Sí, o sea, lo que se recomienda es que apenas uno tome conocimiento vaya directamente a hacer o a la fiscalía o a la comisaría más cercana, que entre paréntesis le tienen que tomar la denuncia sí o sí, vaya el adulto, vaya el menor, la denuncia se las tienen que tomar. Y por otra parte, que no se haga lo que lo que tendremos que hacer, que es el escrache en redes. Claro. Y la denuncia, o sea, no se denuncia la cuenta, yo sé que parece súper absurdo lo que les estoy diciendo, pero no denuncien la cuenta del acosador. ¿Por qué? Porque nosotros con ese usuario es mucho más sencillo encontrar a la persona después, que si ustedes denuncian, la persona esa cierra todas sus cuentas y se abre una nueva. Claro. Entonces, lo ideal sería levantar la menor sospecha posible de que ya se detectó la situación para que la investigación sea mucho más rápida. Imagino, no lo puedo imaginar, pero estar del otro lado, ver que como mamá, como papá, que tu hijo, tu hija fue víctima de algo, esto te volvés loco. Claro. Lo vas a buscar, lo bloqueás, le escribís, lo querés asesinar. Pero es muy importante esto que decís, que en caso de detectar este tipo de situaciones, tratar de tomarlo todo con muchísimas pinzas y muchísimo cuidado. No levantar sospechas para que la investigación pueda avanzar efectivamente. Es muy importante esta información para los padres, las madres del otro lado. Y otra cosa, ¿qué recomendaciones das justamente para los adultos y tratar de contener un poco? Sí. Por ahí prevenir más que el actuar. Con los más chicos, ¿no?, en estas situaciones. Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es que todas las recomendaciones que uno le da a los chicos en el mundo físico son las mismas recomendaciones que hay que darle en el mundo virtual, ¿sí? Uno no lo deja a su hijo que en la calle se cruce con un extraño y se quede hablando y se lo lleve a jugar, por ejemplo. Entonces es empezar a aplicar los mismos cuidados por un lado. Segundo, es súper importante crear el vínculo de confianza con nuestros hijos, porque de esa forma cuando ocurra algo que les genere una incomodidad o lo ponga mal, al primero que va a contar es a la persona con la que tenga confianza. El problema es si esa persona es otro menor de edad y está medio complicado. Claro. Entonces, está bueno que tenga alguien de confianza, quizás no necesariamente el padre o la madre, quizás un hermano más grande o alguien en el que pueda confiar para estas situaciones. Y otra cosa que es muy importante es que siempre estén monitoreados, que siempre se los esté. La palabra controlar suena horrible, pero sí, porque los chicos, los grupos más vulnerables son los chicos que están usando los celulares sin supervisión y sobre todo en horas de la madrugada. O sea, si el acosador ve un chico que son las 3 de la mañana y está jugando al Free Fire, ya sabe que es un chico al que no lo están controlando y que tiene el teléfono sin supervisión. Ah, ¿y por los juegos también los contactan? Los que son online, sí. Podés hablar.
Qué locura. Hay dos juegos que tienen una alta tasa de acosadores, que vendría siendo Roblox y Free Fire. Son dos de los Encima el Roblox es para nenas re chiquitos, así que un peligro también por ahí. Son dos de los lugares donde tenemos gran cantidad de casos. Entonces, bueno, lo que se recomienda es que, yo sé que ellos prefieren jugar con auriculares por una cuestión de los sonidos mismos del juego y demás, pero lo que se recomienda es que jueguen, traten de hacerlos jugar en una zona común y que uno esté atento a lo que están hablando, por si algo justamente les hace ruido, les llama la atención, porque tienen contactos con gente de un montón de lugares. Y el tema este de la producción de pornografía infantil se da en muchísimos países. O sea, los contactan de todos lados. Qué loco, ¿no? Mira, ni había pensado en los juegos. Yo pensaba a nivel redes sociales nada más. Que hablan por Instagram, por Facebook, pero no. Pero incluso cuando hablan en juegos en línea, ¿ponen su propia voz también o es como un chat? Muchas veces hablan. O sea, en ese caso también tenemos otra clasificación, digamos, de los acosadores, que son los que se hacen pasar por un menor, y los otros que no se hacen pasar por un menor y que directamente van a atacar algún vínculo ausente, digamos. Wow, ocupar el rol de los padres o de un mayor, o sea, como que los fraternizan y demás, y ni siquiera se hacen pasar por un chico. Bien, claro. Qué importante, ¿no? Esto que decís, los momentos como en los que hay que estar alerta, si es un chico que juega mucho de madrugada, establecer vínculos de confianza también con un adulto de confianza, y sobre todo me quedo con lo que dijiste, ¿no? En caso de detectar este tipo de situaciones, tratar de tener calma, no levantar sospechas, que te enteraste de esto para que una investigación sea fructífera. ¿Alguna otra pregunta más? Yo estoy, pero estaría bueno continuar esta charla por ahí en otro ámbito, ya con algo más pensado por ahí. Sí. Para hablar más de prevención específicamente y no de este caso en particular. Bueno, dale. Prepararlo para otro momento. Me encantó, Jael. Información recontra valiosa que no hay que dejar que quede obsoleta, hay que hablarlo todo el tiempo, porque también estar bien informados nos ayuda justamente a controlar más estas situaciones. Te agradezco un montón y nos vemos seguramente en algunos programas. Sí, capaz en algún videito de datazo, sí, seguramente. Me encanta. Podemos Tal cual, chicas, cuando quieran, estoy a disposición. Gracias, Jael.